Hola, ¿qué tal? En esta ocasión pues no va a salir mi rostro por situaciones personales. De hecho, este video no estaba planeado, no tenía planeado grabar esta semana. Sin embargo, he recibido muchísimos comentarios y dudas respecto a cómo es estudiar en LUNADEM y me pareció importante hacérselos. Yo actualmente estoy de pasante, estoy simplemente ya haciendo estadías para terminar la carrera. Sin embargo, me puse en contacto con una compañera y muy linda me mandó la grabación de su pantalla para que yo les pueda explicar más o menos cómo es actualmente estudiar en LUNADEM, cómo es la plataforma, cómo son las opciones para subir tareas, cómo ven sus calificaciones, algo súper importante, cómo hacen las tareas o de qué se tratan, cuántas tareas van a estar haciendo y sobre todo la duda que me hacían llegar mucho era acerca de los horarios y todo eso. Entonces aquí vamos a aclarar todas estas dudas, al igual que las videoconferencias o las clases virtuales. Así que bueno, pues vamos a empezar. Para empezar, deben de saber que la UNADEM no te requiere que tengas un horario fijo. Tú puedes acceder a la plataforma las 24 horas, los 7 días de la semana, y lo único que ellos te piden pues es que seas aceptado y ellos te hacen llegar tanto una matrícula de estudiante como la posibilidad de tener tu correo institucional y el poder crear una clave, y con esto tú vas a poder acceder a la plataforma 24/7 todos los días del año, a excepción de cuando se está de vacaciones formalmente u oficialmente. Ahí queda cerrada la plataforma, pero de ahí en fuera, para entregar tareas, para ponerte en contacto con compañeros, con profesores, etcétera, tenemos esta plataforma. Como les digo, vamos a ingresar con nuestra matrícula de estudiante una vez que somos aceptados, que pasamos todo el proceso de selección y eso, y con la clave que nosotros creamos. Aquí voy a tapar los datos de mi compañera, pero bueno, pues allí ese significa estudiante junto con varios numeritos y eso te da acceso a la plataforma. Dentro de la plataforma vamos a tener este centro de atención en donde podemos ir a nuestra mesa de servicios. También vamos a tener un calendario escolar. Este calendario escolar es según nuestra carrera, varía dependiendo de la división y la carrera, así que aquí nos va a venir la que corresponda a nuestra carrera. Después tenemos el correo institucional, en donde es un correo que te brinda LUNADEM, con el que tú puedes tener una conversación más directa con los profesores, y también ahí te hacen llegar de pronto tus calificaciones, dudas, aclaraciones, correos directos de LUNADEM sobre diferentes noticias de interés para los estudiantes, etcétera. Después tenemos trámites escolares para poder sacar tu credencial, para poder darte de baja, para poder inscribirte, etcétera. Después tenemos esto que es el repositorio universitario, que básicamente pues se trata de tesinas o tesis que se han hecho y que te pueden ayudar como parte de tu investigación o para tareas. Y luego esta partecita pues va a corresponder a lo que tiene que ver con la Normoteca UNAD, pues el reglamento escolar, para que lo podamos estar consultando y saber si estamos infringiendo en algo o si se pueden dar ciertas prácticas, etcétera. Después tenemos ya la entrada, en donde nos van a indicar pues cuál es el avance que estamos teniendo en cada una de nuestras materias. Actualmente me comentan que ya han cambiado mucho las cosas. De hecho, ya es muchísimo más fácil estudiar en LUNADEM que el semestre pasado que yo estaba. Por ejemplo, actualmente, si tú repruebas una materia, me parecía que si después no la pasabas en el recursamiento te ibas extraordinario. Actualmente la puedes recursar todas las veces que sea y pues hasta pasarla. Eso anteriormente no sucedía. Y también otra cosa es que antes existía el código 40, me parece que se llamaba, y esto quería decir que si en 40 días desde que iniciaron las clases o el periodo escolar tú no entregabas una tarea de la materia, de alguna materia, se te daba de baja.
Actualmente ya no pasa así. Tú puedes entregar tus tareas hasta el último día y obviamente te van a penalizar, te van a dar una menor calificación, pero no existe el que te den solo 40 días para empezar con las tareas y si no te den de baja. Anteriormente sí era así. Yo la verdad es que siempre fui muy responsable con mis tareas y nunca tuve ese inconveniente, pero sí había varias quejas de varios alumnos y también inconvenientes de que a lo mejor, no sé, estaba alguien hospitalizado o lo que sea y pues no podía entregar tarea y se le daba de baja. Entonces, bueno, pues actualmente ya no existe eso. En el semestre pasado a mí todavía me tocó que los profesores te ponían, no sé, por ejemplo, ¿no? Del 11 al 15 tienes que entregar tu primer tarea o tu foro. Del 20 al 25 tienes que entregar tu segunda actividad. Del 30 al 3 del siguiente mes tienes que entregar evidencia de aprendizaje. Así. Actualmente no, solamente se trabaja por unidad, o sea, está súper fácil actualmente, la verdad, que te digan, tienes hasta tal fecha de agosto para entregar todas tus tareas de la unidad y no importa cuándo lo hagas, no se te va a penalizar siempre y cuando entregues en esa fecha. Entonces está muchísimo más fácil de lo que me tocó a mí, la verdad. Pero bueno, es actualmente eso y son las novedades que les traigo. Otra de las cosas es que el UNADEM te deja descargar material de apoyo. Este es hecho directamente por la UNADEM, por la SEP, y lo puedes descargar desde la plataforma. Entras aquí a la unidad, después te vas a la parte de contenido y allí en el contenido puedes tú descargarlo. Este es un ejemplo de cómo se ve más o menos un material de apoyo. Ahora, muchísimas de las tareas se basan en estos materiales de apoyo, pero si tú solamente usas el material de apoyo te suelen no dar una buena calificación. Te sugieren que vayas a material externo del UNADEM para complementar tus tareas. Entonces, siempre les va a servir utilizar el Google Académico o Google Scholar y lo puedes encontrar así tal cual, en tu buscador Google lo pones y ya accedes tal cual a él y allí vas a encontrar puros artículos científicos de lo que tú quieras. Miren, por ejemplo, tú le pones, no sé, por ejemplo, ¿no? Nutrición en el embarazo y lactancia o lo que sea. Y aquí te van a venir muchos artículos, muchos de ellos son científicos, algunos son libros, otras son páginas, pero lo más recomendable es que sea de aquí, de Google Scholar o Google Académico, el material que tú vayas a entregar. Después, las tareas son bien variadas. Te pueden pedir infografías, te pueden pedir PowerPoint, piden muchísimo PowerPoint, documentos en Word, y estos tienen que tener ciertas reglas que te va a decir tu profesor. El profesor sube en esta partecita, te va a subir su planeación didáctica. Y ellos allí te van a decir, lo puedes descargar a tu computadora y ellos allí te van a indicar qué tareas vas a entregar durante esa unidad, cuál es la fecha de entrega, te va a decir cuánto vale cada cosa, te va a venir también, bueno, no me mandó la chica, la verdad, un ejemplo, pero yo tengo uno, así que se los voy a poner por aquí. Y bueno, básicamente ustedes van a tener allí la información sobre cuándo deben de entregar, cómo deben de entregar, incluso el formato de cómo debe de ser entregado, de letra, ¿no? Por ejemplo, aquí Arial 11, 12, 14, no sé, lo que te pida el profesor, das especificaciones que necesitas para entregar tu trabajo, eso también te cuenta. Y como les digo, las tareas son bien variadas. Incluso hay veces que te piden hacer exposiciones, tú te tienes que grabar en tu casa, en tu oficina, en donde puedas, haciendo o exponiendo una tarea y después se las tienes que enviar. Ese tipo de cosas te piden. A veces también hay trabajos en equipo. A mí me tocó solamente una vez y sí fue un rollo porque, bueno, pues estudiar en línea es un poco más complejo para ponerte de acuerdo, pero sí puede pasar.
pero sí les pueden pedir ese tipo de actividades, incluso dependiendo de la carrera, pues diferentes actividades. Yo me acuerdo que yo en alguna ocasión tuve que entregar un menú hecho en mi cocina, o sea, yo hacía el menú y después lo cocinaba y enseñaba cómo cocinaba cada cosa y pues era parte de la materia, me parece, de tecnología de los alimentos. Entonces, bueno, pues dependiendo de la materia van a ser diferentes actividades y cosas. Por ejemplo, para anatomía, me acuerdo que hacíamos modelos anatómicos, modelos de plastilina, y le tomabas fotografía y se lo mandabas a la maestra. Ya si de plano no tenías el tiempo o la creatividad o lo que sea, se lo podías mandar en dibujo, pero bueno, pues tenía que ser un buen dibujo para que se te tomara en cuenta. Entonces, las actividades son bien variadas, muy variadas. Ahora, ¿cuántas tareas van a hacer por materia? Actualmente ya está diferente. Yo me acuerdo que hacíamos de 1 a 3 unidades por cada 2 meses. Pero actualmente ya son 2 unidades, me parece, una por mes. Y están realizando, por lo que me comentan, 3 actividades en la unidad 1 y 5 en la unidad 2. Es decir, tienen 8 actividades para 2 meses, lo cual son aproximadamente 4 actividades por semana. Yo me acuerdo que sí, tenía como 4 actividades por semana, y esto es por materia. Si tú llevas 4 asignaturas, pues vas a entregar 4 actividades por semana. Es decir, dependiendo de las asignaturas que lleves, en promedio por asignatura es una actividad por semana. Lo que te puedes tardar por hacer cada actividad es variado. Desde 1 hora, que la verdad yo creo que es lo menos que yo me tardaba, 1 hora, hasta 5, 6 o 7 horas. 4 horas en promedio, podría yo decir que eso era lo que yo me tardaba en promedio por actividad. Y bueno, pues dependiendo de la calidad de esas actividades, de lo que hagas, por ejemplo, hay veces que te piden cosas ya muy elaboradas. A mí me tocó hacer historietas o cómics como parte de mis actividades, como parte de a lo mejor una lectura, la teníamos que ejemplificar en un cómic, cuadros, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera. Y bueno, para eso vas a utilizar muchísimo Word, PowerPoint, pero también otras cosas como Canvas, por ejemplo, que son como más de diseño, o sí, con un poco más de diseño y de complejidad para poder entregar tus tareas. Entonces, las tareas son bien variadas y más o menos eso es de lo que se trata. Pero eso sí, hay como ciertas constantes. Por ejemplo, siempre va a haber un foro por unidad. Un foro es en donde pues prácticamente dialogas con tus compañeros, subes lo que tú opinas sobre un tema o lo que te deje el profesor, las preguntas detonantes que tienes que resolver, y después tienes que contestar a 2 de tus compañeros. Tienes que aportarles información, leer sus comentarios y poder hacerles una aportación en base a bibliografía científica. Y bueno, pues también tienes que leer las aportaciones que te hagan y puedes comentarlas y vas a tener participación en ese foro. Esto puede tardar días porque muchas veces el foro pues tarda días en que las personas entren y comenten, y por eso tú también te vas a estar tardando en el foro. Entonces, en lo personal, los foros para mí eran los más latositos, porque estos foros son como de discusiones, como que, no sé, yo me lo tomaba en serio, entonces leía muchos comentarios y ya después veía cuál le podía comentar algo bueno, leía información al respecto, se la resumía, le tienes que poner fuentes de información de dónde te basas para decir lo que dices. Entonces, bueno, pues para mí esos eran los más trabajos, no los más difíciles, pero con los que más batallaba, porque era como, digamos, trabajar en equipo, y muchas veces pues es complicado por los horarios, etcétera. Pero bueno, eso es una de las actividades. Después tenemos la actividad 1 y 2, o a veces solamente la actividad 1, y pues puede ser muy variada nuevamente. Generalmente eran mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, resúmenes,
Y ya después la evidencia de aprendizaje por unidad. Esta evidencia de aprendizaje también es súper variada, es un poquito más laboriosa que las demás actividades. Son cosas como que tienen que ver más con que te grabes, con exponer, con historietas, infografías, algo más lúdico, más elaborado de lo habitual, hacer una investigación, etcétera. Y después dentro de todo también existían las autorreflexiones, que esas suelen porque a veces cambiaba y dependía del maestro la complejidad, pero solía ser el decir qué aprendiste en la unidad, el responder ciertas preguntas que te hacían los profesores muy puntuales sobre la unidad, y digamos que era una especie de examen, pero con acordeón. Digo con acordeón porque pues no es tal cual un examen. Tú puedes responderlo y leer y volver a lo que viste en la unidad y a lo que te explicaron, etcétera. Y ya después viene la parte de asignación a cargo del docente, que esta también solía ser laboriosa y a veces juntaba las dos unidades. Eso se hace al final y depende muchísimo de lo que te pida el profesor. Podía ser un examen tal cual, podía ser un trabajo en equipo, podía ser una exposición virtual más elaborada, podía ser un trabajo de muchas más cuartillas, etcétera. Esas actividades hay y puede haber varias evidencias de aprendizaje, varias autorreflexiones, varios foros, etcétera. Algo importante es que siempre van a utilizar el formato APA. No sé actualmente cómo está el formato APA porque me parece que cada cierto tiempo cambia, pero hasta donde yo lo conocí el semestre pasado y todavía lo era de esta manera, ¿no? Más o menos estos son los ejemplos de cómo es el formato APA, es decir, de las fuentes bibliográficas que tú te bases, tienes que poner, pues vaya, la bibliografía o la fuente de referencia con este formato para que se te avale. Y tiene que ser en versiones científicas, no puedes poner un blog cualquiera, o sí lo puedes poner, pero la verdad es que muchas veces no te va a valer igual que si pones algo más científico. Para eso es que les sirve, como les había dicho, el Google Académico, para poder encontrar información más científica y que te valga más y que también tú puedas aprender de mejor manera. Si no les gusta leer, piénsenlo 2 veces. Si no les gusta mucho estar frente a la computadora, piénsenlo 2 veces, porque pues básicamente estudiar en línea es mucho de eso. Ahora, otra cosa que muchos me preguntaban era acerca de las videoconferencias, que cómo eran, que de qué se trataban, que si estas videoconferencias o estas clases virtuales tenían un horario. Bueno, el profesor te dice qué día puede dar una conferencia virtual. Hay profesores que nunca dan conferencias virtuales. Depende muchísimo del profesor, de qué tanta accesibilidad tenga, no solamente como, digamos, flexibilidad como persona, si le guste o no hacer este tipo de actividades, sino también de su ambiente laboral o académico, si tiene otras actividades, de si tiene tiempo de poder hacerlas. Entonces ellos te van a mandar a decir, ya sea por correo institucional o directamente en la plataforma, aquí en los anuncios, te van a poner si hay videoconferencia y qué día se da esta videoconferencia. También las videoconferencias o clases virtuales pueden ser muy variadas. Hay profesores que nada más te dicen cómo quieren las tareas y eso es todo lo que hacen en su videoconferencia. Hay profesores que sí dan tal cual una clase. Yo tenía una maestra buenísima que era de nutrigenética y nutrigenómica y nos daba todos los días a las 9 de la mañana clase. Todos los días de lunes a viernes, clase de 1 hora. Era maravilloso, pero no todo el mundo lo hace. Ahora también, ellos te van a dar una fecha, un día y 1 hora, y ya tú si puedes asistir o no. Esto no cuenta, lo único que cuenta son las actividades que tú entregas en la plataforma a través de tal cual subir la actividad y enviarla y ellos te la van a calificar.
pero no importa si tú puedes o no asistir a una de estas videoconferencias. No cuentan como parte de tu calificación. Te ayudan mucho porque vaya, es aprender directamente del profesor, ya sea cómo quiere la actividad o el tema que quiere exponer, y también porque tú puedes en directo decir tus dudas o aclarar tus dudas, preguntar. Entonces para eso te sirven, pero no te valen. Y como les digo, hay profesores que pueden dar muchas videoconferencias y hay algunos que pueden dar ninguna. Ahora, ¿cómo te pones en contacto con el profesor? ¿Cómo te califican? Tienes que subir en la plataforma tu actividad. Tienes que localizar la unidad, la actividad que vas a subirla, que bueno, aquí no lo vamos a hacer, pero en esta parte tú subirías tu actividad. Tú allí la dejas, te la pueden calificar en un ratitito, te la pueden calificar en días. El punto es que te la van a calificar y te van a enviar tu calificación tal cual en la plataforma. Allí te va a aparecer la calificación y también te va a aparecer la retroalimentación del profesor. Ellos te van a decir cómo estuvo tu actividad, qué te faltó, qué hiciste bien, qué hiciste mal. Y algunos profesores te dan oportunidad de corregirla y de volverla a enviar. Actualmente lo hacen más seguido. Yo me acuerdo que había profesores que no hacían esto, pero actualmente me parece que ya lo hacen más seguido por lo que me han comentado compañeros. Entonces, bueno, pues también tienes esta oportunidad de corregir. Por eso les digo que siento que cada vez está más fácil. Pero bueno, aún así, estudiar en línea tiene su nivel de complejidad. Y pues básicamente de eso se trata estudiar en línea. Puedes estudiar el día que tú quieras, cuando tú puedas. Las actividades algunas veces van a tener fecha exacta, otras veces no. Pero bueno, pues siempre y cuando el profesor te indique cuánto te va a calificar o cuánto te va a valer tal día, pues qué mejor. Y ya lo puedes enviar. Y eso es todo lo que les quería explicar. Creo que esas son las dudas que más me hacen llegar o que yo quería aclararles para que supieran cómo es estudiar en línea. Y bueno, pues de eso se trata. La verdad es que pues le echenle muchas ganas a todos los que se quieren quedar en la universidad en esta convocatoria. Como les digo, está más fácil actualmente estudiar en línea. Aún así, yo lo sé, no es para todos, no es sencillo como muchos creen, tiene su grado de complejidad. Sin embargo, es posible y es una muy buena experiencia. Así que, bueno, pues mucho éxito a todos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.